Es el segundo día del seminario. Estamos aquí juntos. Primero que nada, vamos a orar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Oremos juntos. Padre nuestro Dios, de amor y de misericordia abundante, te agradecemos por habernos dado este seminario bíblico, buena oportunidad para todos nosotros, Señor. Hoy también queremos aprender de ti, Señor. Muéstranos tu santa voluntad, tus planes y tu poder, tu gloria, Señor. Danos tu entendimiento y sabiduría para que podamos conocer bien a ti y entender tu palabra. Toca el corazón de cada uno. Oh Espíritu Santo, ayúdanos. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén. Leamos todos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ayer nosotros aprendimos de nuestro Dios, quien es nuestro Creador, el Creador que ha creado todas las cosas, el universo y los cielos y la tierra, los animales y las plantas, árboles, todas creaciones fueron hechas por nuestro Dios. Dios también nos ha creado. Entre todas las creaciones, el ser humano, nosotros, es un ser muy especial. Dios nos ha creado con gran propósito. Solamente a los seres humanos Dios dio espíritu, alma, que es imagen de Dios. Dios nos ha creado a su imagen. Por eso usted es el ser muy especial para Dios. Por eso Dios tiene más interés y a nosotros, y Él nos estima mucho. Nos dio gran valor, nos ama tanto. Dios quiere que todos nosotros conozcan a Él y recibamos su bendición, su salvación maravillosa. Dios nos ha traído, nos ha guiado aquí. Dios es nuestro Padre Celestial, quien nos dio su imagen. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios, tenemos que conocerlo. Seguimos aprendiendo hoy también. Aquí vamos a empezar con el texto principal. Dice que Dios quiere darnos la vida eterna. La vida de este mundo es muy corta, pasa muy rápido. Nuestra vida carnal, nada más 70 u 80 años. Y está volando, pasa muy rápido. Luego, todos nosotros debemos irnos al lugar eterno,
a otro mundo. Ninguno excepto de eso. Todos nosotros debemos morir. Esta vida no es nuestro propósito, no es propósito de Dios que nos ha creado. El propósito de Dios es la vida eterna. Quiere darnos la vida eterna. Él quiere que nosotros vivamos con Él en su reino eterno y glorioso. Él ha preparado el reino eterno, el cielo. Entonces Él no quiere que usted se pierda su alma. No, Él quiere que usted reciba la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para darnos la vida eterna. Y nosotros nacimos en este mundo para recibirla. Entonces nosotros tenemos que recibir la vida eterna. Podemos preparar para nuestro eterno mundo. Es nuestra gran tarea. Aquí dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo podemos obtenerla? Cuando conozcamos bien al Dios verdadero y a Jesucristo, quien es nuestro Salvador, podemos recibir la vida eterna. Por eso, Dios nos permitió la Biblia. Por medio de ella, nosotros podemos conocer a Dios y a Jesucristo. Entonces, ninguno puede ser salvo fuera de la Biblia, sin conocer al Dios verdadero y a Jesucristo. Ninguno puede entrar al cielo. Para recibir la vida eterna y salvación de Dios, nosotros debemos aprender la Biblia y conocer al Dios verdadero, a Jesucristo. La Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 5 dice, escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo habló esa palabra. Escudriña las Escrituras. Las Escrituras quiere decir la Biblia. Todos los libros de la Biblia son escrituras. Nosotros tenemos que escudriñar. Escudriñar quiere decir aprender, investigar. Es muy necesario aprender la Biblia. ¿Por qué? Por medio de ella podemos recibir la vida eterna. Sin conocer la Biblia, nadie puede recibir la salvación, recibir la vida eterna. Hay otro Dios, hay otro Jesús, hay otro evangelio. Nuestra fe debe de ser conforme a la Biblia. Si no, nuestra fe es equivocada o muerta, falsa. Con la fe muerta, falsa, con la fe equivocada, no puede entrar al cielo. ¿Sí? Hay mucha gente que se congrega a la iglesia cristiana, no tiene conocimiento. Antes yo era así. Yo me congregué
a la iglesia cristiana de metodista. Yo terminé mi carrera. Yo me hice con mayor fuerza para servir a Dios. Pero yo no tuve conocimiento correcto de la Biblia. Por eso yo me esforcé mucho para servir al Señor, pero no era verdadero salvo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de la Biblia. Después de recibir la salvación por medio de la palabra, yo me di cuenta de que no era salvo antes. Era buen creyente, muy celoso, con mucha pasión, celo. Hice muchas cosas por Dios, pero no sirvió bien para tener la fe correcta. Pero después de escuchar evangelio correcto como seminario, yo pude tener la fe certera, seguridad, gran certidumbre. Es muy importante conocer la palabra. Todas palabras de la Biblia dan testimonio de Jesucristo, habla de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento habla de Jesucristo que vendría a este mundo como nuestro Salvador. En el Nuevo Testamento nos habla de Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Él ha hecho todo para salvarnos, para darnos la vida eterna. Nosotros aprendemos la Biblia y aprendemos de Jesús, podemos ser salvos y recibir la vida eterna. ¿Cómo se escribió la Biblia? Toda la escritura, la Biblia, es inspirada por Dios. Así dice. Todas palabras de la Biblia fueron escritas por Dios, por Espíritu Santo. Dios usó a las personas, a los escritores, quienes que escribieron la Biblia. Pero ellos no escribieron, no hablaron su propio pensamiento, su propia idea, su experiencia, su conocimiento. No, sino solamente la palabra de Dios. Ellos eran inspirados por el Espíritu Santo. Por eso aquí dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, quiere decir los escritores de la Biblia, los profetas de Dios y los apóstoles del Señor y algunos discípulos han escrito toda la Biblia. Ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ser inspirado Espíritu Santo quiere decir Dios les dio la palabra. Entonces, ellos escucharon la palabra y escribieron. Ninguno de ellos escribió su propia idea, su propio pensamiento, su voluntad, no. Sino todas palabras que Dios les dio. Aquí hay un ejemplo. Hace 2600 años, el profeta Jeremías escuchó la palabra de Dios. Aquí dice, palabra de Jehová, Jehová es nombre de Dios, que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Dios de repente
habló a Jeremías. Jeremías escuchó todas las palabras de Dios. Dios le mandó que él escribiera todas las palabras que ha escuchado. Así, él escribió. Es libro de Jeremías. Libro de Daniel. Daniel también escuchó y escribió lo mismo. Isaías, el libro Isaías, también el profeta Isaías, hace 2700 años, escuchó todas las palabras de Dios y las escribió. Así, todos los libros de la Biblia fueron escritos por los escritores que fueron inspirados por Espíritu Santo. ¿Sí? Ellos escribieron puras palabras de Dios. En la Biblia habla más de 3800 veces que dice Dios habló, es palabra de Dios, así, para que los hombres no se olviden de que todas las palabras de la Biblia son de Dios, no son las palabras humanas, para que lo sepan. Dios sigue hablando, repitiendo, es la palabra de Dios. Aquí también, palabra de Jehová. La Biblia es el libro más vendido y más famoso del mundo. Sí, hay varias Biblias. La Biblia está traducida por 2.935 idiomas. En España, en coreano, idioma coreano y hebreo, inglés. Ahora más de 3.000 idiomas se tradujo la Biblia. Es gran milagro. No hay otro libro como la Biblia. ¿Sí? Hasta el año 2015. Ahora estamos en 2020. Ahora hay más traducciones. La Biblia está traducida por más de 3.000 idiomas. Más de 3.000 idiomas. El libro humano no hay. No hay. Como la Biblia se tradujo en más de 3.000 idiomas. Libro más famoso del mundo. No es así. Lo que la Biblia es diferente con otros libros. La Biblia es el libro más publicado y más vendido, más leído en todo el mundo. Y la que más copias tiene, aproximadamente más de 6.000 copias. Y el libro más traducido. Ahora, se tradujo la Biblia en más de 3.000 idiomas y el libro más antiguo de los antiguos. Se empezó a escribir la Biblia desde hace 3.500 años. El libro muy antiguo. La Biblia fue escrita durante 1.600 años. Son 66 libros. Parece que la Biblia es un libro, ¿no? Pero no es un libro. Son 66 libros. 39 libros son Antiguo Testamento. Antes de que vino Jesucristo, antes de Jesucristo, fueron escritos 39 libros en hebreo, en idioma hebreo y arameo, por los profetas de Dios, por el
gran profeta Moisés y los demás profetas de Dios se escribieron. Y 27 libros son Nuevo Testamento. Fueron escritos por los apóstoles de Jesús y sus discípulos. Así, durante 1600 años se escribió. Desde hace 3500 años y hasta más o menos 1900 años, durante 1600 años se escribió toda la Biblia. La Biblia habla de Dios, habla de la historia humana, habla de nuestra salvación, habla muchas cosas. La Biblia tiene toda respuesta de nuestra duda y nuestra pregunta. ¿Sí? También la Biblia tiene 1.000 millones de pruebas y evidencias. ¿Sí? Tiene pruebas científicas, arqueológicas y históricas. Nosotros podemos ver las pruebas de la Biblia. Por medio de las pruebas podemos creer que Dios existe y todas palabras de la Biblia son verdaderas. Nuevo Testamento, 27 libros, fueron escritos en idioma griego. Así se tradujo todos los libros de la Biblia, ahora más de en 3.000 idiomas. Pero parece que todas palabras de la Biblia hablan de un protagonista, quien es nuestro Señor Jesucristo. Según su palabra, todas las palabras de la Biblia dan testimonio de mí. Vamos a ver un video de Biblia. Si usted no pone su base de fe sobre la
Biblia, su fe puede ser una fe ciega o fanática o equivocada. Su fe debe de ser conforme a la palabra. Si usted no conoce a Dios conforme a la Biblia, usted cree en otro Dios. Si usted cree en Jesús, pero su fe no conviene con la palabra, usted cree en otro Jesús. Porque la Biblia dice, hay otro Jesús, hay otro Evangelio, hay otro Espíritu Santo. Por eso es muy importante, muy necesario confirmar su fe por la palabra de Dios. Es un primer paso. Luego usted puede hacer todo por Dios. Si no, todo lo que hace por Dios no tiene nada que ver con Dios. La Biblia debe de ser su único criterio de la fe. Aquí, Isaías, hace 2700 años, el profeta Isaías habló. Sí, él escuchó de Dios. Dios nos habla por medio del profeta Isaías. ¿Qué dice Dios? Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha pasado desde el principio y hacernos entender lo que ha de venir. Danos nueva de lo que ha de ser después. Dios dice a nosotros, los hombres han inventado muchos dioses, adoran a otros dioses, los dioses falsos y muertos, adoran a muchos ídolos. Los hombres inventaron muchos ídolos. Dejaron su verdadero Padre Celestial, su único Dios, y adoran a otros dioses, adoran a las creaciones, criaturas de Dios. Adoran ellos el sol, adoran la luna, estrellas, naturaleza. Qué pena. Por eso Dios dice, ustedes, si adoran a otros dioses y ídolos, sus dioses deben demostrar las pruebas de que son verdaderos Dios. Si sus dioses deben de hacernos entender lo que ha de venir, deben de sabernos lo que ha pasado. ¿Qué quiere decir? Si es verdadero Dios, sabe todo la historia humana, todo lo que ha pasado en el tiempo pasado y lo que está pasando ahora, presente, y lo que va a pasar en el futuro. Desde el principio hasta el fin, toda historia humana puede saber el verdadero Dios. Si tu Dios es verdadero Dios, debe de saber y debe de hablar. Anúncienos lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado en el tiempo pasado? ¿Qué está pasando ahora? Hay que decir, ¿qué va a pasar en el futuro y el fin del mundo? ¿Qué pasará? Debe de decir todo. Si es verdadero Dios. ¿Qué Dios dice allí? ¿Qué Dios habla exactamente de la historia humana? Solo nuestro Dios. Él habló todo lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que va a pasar en la Biblia.
Por eso la Biblia tiene pruebas históricas. Vamos a comprobar que es cierto o no. Vamos a ver esas pruebas. Todo lo que dice en la Biblia es correcto o no, podemos saber. Dios no se ve, pero Dios habla a nosotros por medio de la Biblia. Dios nos hizo saber todo. Dios nos habla por medio de la Biblia. Si nosotros aprendemos la Biblia, podemos saber bien quién es verdadero Dios. Dios, ¿qué ha hecho por nosotros? Podemos saber todo. En el tiempo pasado hay acontecimientos, pruebas, evidencias. Hoy en día, por muchos científicos, arqueólogos, historiadores, se descubrieron muchas palabras de la Biblia son verdaderas. Ellos nos dan muchas pruebas, descubrimientos. En el futuro Dios va a cumplir todas sus palabras. Todas palabras, las profecías está cumpliéndose ahora también y siguen cumpliéndose hasta fin del mundo. Así, lo del futuro se cumple. Entonces nosotros podemos ver acontecimiento ya ha pasado y cumplimiento que está cumpliéndose y va a cumplirse todo. Las palabras de la Biblia tienen pruebas. Se cumplen todas las palabras de Dios. Porque Dios es único y verdadero. Dios y vivo. Vamos a ver esas pruebas. Amós, hace 2700 años, como Isaías, él escuchó de Dios. Dios es creador. Él ha creado todo y habló esa palabra. ¿Qué dice? Aunque se escondieren delante de mis ojos, en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Dios dice, a los malos, muy malvados, yo los castigaré. Ellos sí se esconden de mí y baja a lo profundo del mar, yo les mandaré una serpiente los morderá y morirán. Así, ¿qué quiere decir? En lo profundo del mar ahí vive serpiente. Pero nadie lo pudo entender hasta el siglo XX, en nuestro tiempo. Ahora ya se descubrió que ya es verdad. Antes nadie pudo entender y no pudieron las personas entender ni creer. Todos dijeron que no es cierto, es mentira. La serpiente vive en el monte, en el campo, en la tierra. Nunca he visto que una serpiente vive en lo profundo del mar. Así las personas no pudieron creer ni entender. ¿Usted puede creer? ¿Puede creer que hay serpiente que vive no en orilla del mar, en lo profundo del mar? ¿Puede creer esa palabra? Dios dijo hace 2700 años. Durante 2000
600 años, casi 600, casi durante 2700 años, hasta llegar siglo XXI. Ninguno pudo entender eso. Pero hoy en día se descubrió. Vamos a ver pruebas. Mire, aquí hay serpiente. ¿Se ve bonita? ¿Dónde está? ¿En el campo? En lo profundo del mar. Es el mar. Dentro de aguas del mar. Aquí hay video. Vamos a ver. Sea snakes are among the most venomous animals on Earth. They use this venom to hunt, and fortunately, attacks on people are extremely rare. Soon I start to see other sea snakes, and I realize that more and more have been appearing. Were they here before and I didn't see them, or did they come out from someplace? Notice how it flicks its tongue. Like land snakes, this is how a sea snake smells. But at the same time, the tongue flicking helps get rid of excess salt from glands in its mouth. Absorb a little bit of oxygen from the water directly through their skin, which helps them extend their dives. Snake hunts, it takes advantage of having a small head and a thin body to go from hole to hole in the reef, poking its head. Hoy en día, el día de hoy, por gran desarrollo de ciencia, pueden bajar a lo profundo del mar. ¿Sí? Así ya descubrieron que esa palabra es cierta. Viven allá alguna serie de serpientes, diferente que serpiente que vive en el campo. Esa serpiente tiene más veneno, muy venenosa. Aquí también hay video, está hablando, se refiere ese video de que tenemos muchos conocimientos de ciencia muy avanzada. Ahora nosotros podemos ver muchas cosas maravillosas, increíbles. Unas 20 o 30 años no podemos imaginar. Por ejemplo, por celular, nosotros podemos platicar, hablar con familia que está en Estados Unidos. O, por ejemplo, yo puedo hablar con mi familia que vive en Corea. Mucha distancia, como otro lado del mundo. ¿Cómo es posible eso? Podemos enviar letras a otro país. ¿Cómo es posible? Nosotros no podemos entender ni explicar, pero lo usamos, ¿no? Lo vemos. ¿Cómo puede explicar? ¿Sí? Coche. Nosotros podemos movernos muy rápido. Hace 2 o 3 siglos, ¿puede entender? Hace un siglo antes, hasta siglo XIX, el ser humano pudo volar, no pudo imaginar. Sí, era gran sueño de volar, quiso volar la gente, pero era imposible. Pero el siglo XX ya se inventó avión, ahora podemos volar. Yo he volado y llego a México en avión. ¿Cómo puede explicar a usted? ¿Sí? ¿Cómo podemos volar? El avión, ¿cómo puede volar? ¿Sí? Pesa mucho, ¿no? ¿Por qué no cae?
Ahora tenemos gran conocimiento de ciencia. La ciencia se avanzó por máximo. Vivimos en último tiempo. Todos los conocimientos de ciencia muy avanzada que ahora tenemos están escritos. Dios habló de antemano hace miles de años, hace 3.500 años y 3.000 años, 2.000, tantos años habló. El libro Job fue escrito hace 3.500 años. Habla mucho de conocimiento moderno. Está hablando este video. Vean bien y piensen bien. Vamos a ver. Son pruebas. Antes del desarrollo de la ciencia espacial, la Biblia era considerada como un mito. Sin embargo, hoy la ciencia muestra que la Biblia es verdadera. Hace 3.500 años, el concepto del universo en la Edad de Bronce estaba distante de la verdad. Los antiguos indios creían que animales sagrados sostenían la Tierra. Los antiguos sumerios pensaban que el espacio era plano. Las personas antiguas no podían siquiera imaginar que la Tierra está suspendida en el espacio. Sin embargo, en el libro de Job, escrito hace 3.500 años, en la misma Edad de Bronce, el conocimiento de la astronomía moderna ya había sido registrado. Él cuelga la Tierra sobre nada. La Biblia describe la Tierra como si hubiera tomado una fotografía desde un satélite. La datación por radiocarbono prueba que el libro de Job fue escrito hace 3.500 años en la Edad de Bronce. Para nuestra sorpresa, el conocimiento de la astronomía moderna fue registrado en el libro de Job, escrito en la Edad de Bronce. En esta época moderna, es un conocimiento común que la Tierra flota en el espacio. Pero, esto era común en la Edad de Bronce. Hasta 1687, cuando Isaac Newton descubrió la ley de la gravitación universal y probó que la Tierra flota en el espacio. La gente no creía en las palabras de la Biblia. La Tierra cuelga sobre nada. Sin embargo, mientras la ciencia se desarrolla, prueba que los registros de la Biblia son verdaderos. La Biblia también registró la revolución del Sol hace 3.000 años. Y el Sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino, y su curso al término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Sin embargo, es en el siglo XX que la humanidad descubrió que el Sol gira alrededor del centro de una galaxia. El astrónomo Bertil Lindblad probó que el Sol gira a una velocidad de 250 km por segundo. Está probado que los registros bíblicos acerca de la revolución del Sol son verdaderos. Hace 3.500 años, la Biblia describía correctamente el interior de la Tierra. De la Tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Es una comprensión básica de las ciencias de la Tierra que hay un ardiente lago de fuego debajo de la Tierra donde estamos. Sin embargo, hasta el siglo XIX, la gente consideraba las palabras de Dios acerca de que hay un lago de fuego en la Tierra como un absurdo. Esto se debe a que la estructura interna de la Tierra fue descubierta durante el siglo XX.
Así vemos que la ciencia moderna prueba que la Biblia es verdadera. Hace 3500 años, nadie conocía el ciclo del agua. Sin embargo, en la Biblia escrita hace 3500 años, se registró el ciclo del agua. Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destina las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Hay 3 fases del ciclo del agua: evaporación, condensación y precipitación. La energía solar evapora millones de toneladas de agua de la superficie de los océanos y ríos. Cuando este vapor se condensa, se convierte en nubes. Y cuando estas nubes de vapor colisionan entre sí y se convierten en gotas de agua, entonces llueve. El ciclo del agua no era conocido sino hasta los siglos XVI y XVII, cuando Pierre Perrault y Edmundo Marriott lo descubrieron a través de experimentos. También está demostrado por medio de la ciencia que la Biblia es verdadera. A través de la ciencia, los grandes científicos de la historia quedaron absolutamente convencidos de que Dios existe y de que la Biblia es verdadera. Por lo tanto, la Biblia es verdadera en el aspecto de la ciencia y hasta supera a la ciencia moderna. El Dr. Swinson dijo: "El Todopoderoso ha demostrado suficientemente su grandeza tanto en las escrituras como en la ciencia. El problema no es una definición de parte de Dios, sino más bien las tinieblas en nosotros". Debemos creer en la Biblia porque es el único libro que puede guiarnos a la salvación. ¿Qué les parece? La Biblia es así. Hay muchos que creen que la Biblia es un mito. Una parte es la verdad. También hay mentira. Historia inventada por el hombre, así piensa. Puede creer y aceptar algunas palabras, pero no pueden creer otras palabras, así. Algunos, más de 70% son verdaderas. 30% no puedo creer, así. No, sí, las palabras, 99 de las palabras de la Biblia son verdaderas, 1% nada más son mitos o falsas. La Biblia no puede ser palabra de Dios. Para ser palabra de Dios, la Biblia, todas palabras de la Biblia deben de ser verdad. En la Biblia no hay ninguna mentira. Puede encontrar una palabra falsa, muéstreme, por favor. La Biblia también habla de nuestro origen. Nuestro primero padre, Adán. Nosotros no vinimos de un chango, sino de Dios. Dios ha creado según género, cada género, según especie. Dios ha creado el hombre desde el principio y el gato y el perro, el chango, diferente. No se mezcla.
ningún género. La Biblia habla del huerto de Edén, donde vivía nuestro primero padre Adán. Pero muchos no pueden creer. Dicen, es el mito. Es un mito nada más, así dice. Entre los creyentes, entre los cristianos, hay muchos que no pueden creer. El huerto de Edén existió verdaderamente. Era una historia real. ¿Hay pruebas? Claro que sí. ¿Qué dice la Biblia del huerto de Edén? Así dice, hace 13.500 años el profeta Moisés escuchó de Dios y escribió así. Moisés dijo, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, se llamaba Adán. Era un paraíso. Adán y Eva, su esposa Eva, una pareja, fue criada por Dios y vivieron allá. El huerto de Edén. El huerto de Edén no era un lugar pequeño, era enorme. No es una montaña nada más, no. Huerto grande. La Biblia dice así, Moisés escribió así. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, segundo río Gión, tercero Itequel, cuarto Éufrates. Han escuchado ustedes, ¿no? En escuela, 2 ríos, Itequel en hebreo, en griego o latino, Tigris. Han escuchado, ¿no? Tigris, río Tigris y Éufrates. Era primera civilización humana. Y nosotros aprendimos en la escuela. No sé, ustedes se olvidaron todo. Yo me acuerdo bien, en la escuela aprendí de 4 civilizaciones. Primera civilización estuvo primero Mesopotamia. Mesopotamia, palabra Mesopotamia significa un lugar que existe entre 2 ríos. Es palabra Mesopotamia, ¿no? Tiene significado que el lugar ahí existe entre 2 ríos. Exacto, ¿no? Entre 2 ríos, Tigris y Éufrates. Por eso dicen, hubo primera civilización al principio, civilización humana, en lugar de Mesopotamia. ¿Dónde? Entre 2 ríos. Es 2 ríos de Edén. Yo no lo sabía aquel tiempo, solo yo aprendí. Hubo primera civilización humana en Mesopotamia. Tampoco yo sabía significado de Mesopotamia, pero ahora entiendo. Entre 2 ríos hubo Mesopotamia. Era donde ha ubicado el huerto de Edén. Hubo 4 ríos de Edén. Entre 4 ríos, aquí tercero y cuarto ríos están fluyendo ahora, existen. 2 ríos, primero y segundo río, ya desaparecieron, se secaron. Ahora se descubrieron debajo del desierto. ¿Sí? Hoy en día los arqueólogos y científicos, ellos investigan y
investigaron y descubrieron todo. Así publican. Son 4 ríos de Edén. Ahora existen 2 ríos. Tercero, Tigris, y cuarto, Éufrates. Así. Fluyen el país Irak. Medio este, ¿no? Aquí, en Google Maps, así, río Tigris. Aquí, cuarto río Éufrates, está fluyendo. El huerto de Edén estuvo en el Golfo Pérsico. El equipo de investigación estadounidense descubrió el huerto de Edén. Estaba aquí. 2 ríos, Tigris, tercer río, y cuarto río Éufrates. Están fluyendo ahora también, 2 ríos. Y se juntan y fluyen al Golfo Pérsico. Estuvo primera civilización, dice Mesopotamia. Ese lugar se llama Mesopotamia. 4 civilizaciones no han aprendido. Mesopotamia, y Egipto, y China, y India. Así, ¿no? Pero primera civilización es ese lugar, Mesopotamia. Y también hubo ese lugar, Babilonia. ¿Sí? Babilonia. Primero río Pisón y segundo río ya se secaron. Se descubrieron debajo del desierto. Ya. 4 ríos están aquí. Los científicos y arqueólogos dicen el huerto de Edén estuvo en ese lugar. Vamos a ver un video. La Biblia dice que 10 generaciones después de Adán, una catastrófica inundación mundial cambió la faz de la tierra para siempre y hundió el jardín del Edén bajo sus aguas. El arqueólogo Joris Sarin cree haber resuelto este dilema. Viajó a la península árabe en 1971 para investigar algunos de los restos más antiguos de la civilización. Uno de sus descubrimientos fue que Arabia Saudita no siempre fue un desierto. Durante un periodo interglaciar, Arabia era mucho más húmeda de lo que es hoy. El delta que llega al área del Tigris-Éufrates es llamado Wadi Bati, que significa río ombligo en árabe. Es un sistema fluvial sorprendentemente grande que fluía en el noroeste de Arabia y entraba gradualmente en el noreste. Comencé a concentrarme en eso arqueológica y geológicamente. Cuando comencé a trabajar en ello, era el comienzo de las imágenes espaciales. Ahora que la tecnología me permite ver algo desde el espacio, tal vez pueda obtener mejores imágenes. Mientras investigaba, Sarin ordenó fotografías de los recién desclasificados satélites Landsat. Lo que vio lo dejó sin aliento. Las imágenes parecían revelar 2 antiguos ríos fósiles secos desde hace mucho. Están ubicados en los modernos Irán y Arabia Saudita. ¿Son estos los restos de los ríos Pisón y Gijón de la Biblia? La Biblia dice que 4 ríos se unían en su fuente, pero Sarin cree que se unían en su base, cerca de donde ahora fluyen el Tigris y el Éufrates hacia el Golfo Pérsico. Y aunque los ríos no se encuentran hoy, lo hicieron alguna vez, cuando el nivel del mar era mucho menor. ¿Cómo ven? Muy asombroso, ¿no? Ya pasó mucho tiempo, hubo tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, un hombre que temó a Dios y obedeció bien a Dios, vivía en ese tiempo. Aquel tiempo hubo mucha gente que cometió muchos pecados. Y se mataron, se robaron y cometieron muchos pecados, fornicaciones, adulterios. Por eso Dios se enojó, vio
a los hombres cómo vivían. Eran corrompidos, dice. Por eso la Biblia dice, Moisés hace 3.500 dice, él no pudo saber por qué pasó todo mucho antes, más de 2.000 años antes. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. No está hablando la tierra, ¿no? Polvo. Quiere decir la gente, las personas que vivían en la tierra. No dice la tierra, polvo, no. No terreno, no dice terreno. La gente, los seres humanos, totalmente corrompidos, sucios, muy pecadores. Por eso, Dios decidió castigarlos. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios buscó a un hombre, se llamaba Noé, bien temeroso de Dios y obediente a Dios. Le dijo Dios, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Por pecado de los hombres, los animales también murieron por culpa de los hombres. Dios decidió que castigara a los hombres. Aquí dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calefatearás con burea. Burea es asfalto, ¿sí? Negro, como impermeabilizante. Con eso y agua no se mete dentro, así por dentro y por fuera, pone con burea, así. Dios ya decidió destrucción y castigo a los hombres y le mandó a Noé para que construyera el arca grande. Le enseñó Dios su diseño. Tamaño era muy grande, más tamaño, longitud más largo que un campo de fútbol y 3 pisos. Noé construyó con su familia durante más de 100 años en el monte, no en la orilla del mar. Por eso la gente se burlaba. Noé está loco. ¿Qué está haciendo el loco? Se burlaron ellos. Pero Noé construyó, seguía trabajando y también él predicó, advirtiendo a las personas. Ustedes deben de dejar de pecar, arrepiéntanse y escuchen la palabra de Dios. Dios va a castigar a este mundo. Hay que obedecer a Dios. Hay que entrar en el arca. Si no, morirán todos. Ninguno se le hizo caso. Se burló. Ya, el arca se construyó, se terminó todo. Dios esperó 120 años. Luego le dio una semana más. Nadie obedecía a Dios. Solamente 8 personas, Noé y su familia, 8 personas y cada pareja de animal que respiraba por nariz entraron en el arca. Dios esperó una semana más. Les dio a ellos una semana más, una oportunidad para ellos. Pero
ninguno entró en el arca. Solamente la familia de Noé, 8 personas y los animales. Luego después, Dios la cerró. La Biblia dice, aquel día fueron rotas todas las fuentes de grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Explotaron todas fuentes de abismo de la tierra. Debajo de la tierra, ¿qué hay? Mucha cantidad de agua, ¿verdad? Hay fuente. Explotaron todas fuentes y cayeron las aguas del cielo. Durante 40 días, 40 noches, constantemente llovió. Si lloviera aquí, en la Ciudad de México, una semana constantemente, ¿qué pasará? Se inunda todo, ¿no? Imagínense. Explotaron todas las aguas de fuente y cayeron agua. 40 días. Así. Se cubrieron, se inundaron todos los lugares, hasta montes altos. Entonces, Pico de Orizaba mide más de 5,000 metros del nivel del mar. ¿Se cubrió o no? Sí, ¿cómo no? Durante 40 días, 40 noches. Seguía lloviendo. Entonces, toda la tierra se descubrió. Así dice. Todos los montes altos que había dejado debajo de todos los cielos fueron cubiertos por aguas del mar. Imagínense, así, con tanta cantidad de aguas del mar, se sumergió toda la tierra. ¿Y qué pasó? La tierra. Hubo gran movimiento. Cuando pasa gran cantidad de agua, se forma un enorme valle y una montaña desapareció por mucha cantidad de agua, ¿no? Así hubo mucho movimiento y mucho cambio, ¿verdad? Podemos imaginar. Cuando llueve mucho, ¿qué pasa? Carretera, ¿sí? Se lleva, ¿no? Se derrumbe. Hay derrumbe. ¿Sí? Y montes se caen. Pero muchísimas cantidades de agua pasan. ¿Qué pasa? Hay muchas pruebas de eso. El diluvio universal. ¿Es verdad que la tierra entera fue cubierta con agua? ¿Está su evidencia, prueba? Claro que sí. Hay muchas, millones de pruebas. ¿Qué pasa? Dejaron así enormes valles y hay sedimentarias de la tierra. Dejaron huellas así. ¿Qué prueba es? Pasaron mucha cantidad de agua y dejaron enormes valles. Ustedes conocen en Estados Unidos hay Gran Cañón. ¿Han escuchado, no? ¿O hay alguien que ha visto? ¿Fue alguien a Gran Cañón? Ninguno. Yo tampoco. Algún día vamos a ir allá, ¿no? Para ver. Pero dice, en lugar más profundo, altura más grande, mide 2,000 metros. Imagínense. Valle tiene profundidad o altura de 2,000 metros. ¿Cómo puede imaginar? Allí se hizo enorme valle. Para dejar ese enorme valle, ¿qué debe de pasar? Diluvio universal, como
diluvio de Noé. Debería haber, ¿no? Son pruebas del diluvio de Noé. Mire, en todas partes del mundo, punto negro son lugares donde sale mina de sal y donde hay lagunas de aguas saladas. Otras pruebas. Aquí en México también hay varias lagunas, ¿no?, de agua salada. Está muy retirado del mar. Cuando yo estuve en Perote, hay un pueblo, Alchichica. Hay gran laguna en Alchichica, muy famosa en México. Hay mucha cantidad de agua, pero no es agua dulce, agua salada. Y también orilla hay corales. Coral, ¿dónde vive? En el mar. Pero ahora no es mar. Para ir al mar, como mar de Veracruz, debe de ir más de 2 horas en camioneta. Está muy retirado del mar, Alchichica, pero hay laguna de agua salada. También hay corales. ¿Cómo puede explicar? Porque allá ahora todavía está agua salada como agua del mar, no es mar ahora. ¿Y por qué queda ahí coral? ¿Cómo puede explicar a usted? Es prueba del diluvio. En todas partes de este país, México, hay un montón de pruebas del diluvio. Otras pruebas son los fósiles. ¿Saben ustedes los fósiles? Fósil de árbol, fósil de mamut, fósil de pez. Aquí en México también se encuentran en lugar alto, en montañas, un montón de fósiles de peces. Así. En una piedra hay un montón de fósiles de los peces. ¿Cómo se forma un fósil? ¿Saben ustedes? Para formarse un fósil debe de pasar así. Hay un animal o un árbol. Los seres vivientes están aquí y están vivos. De repente viene gran capa de arena o tierra y lo cubre los animales vivos. Ya por capa de arena o tierra se cubre y evitando oxígeno. Por eso no se pudre, no echa a perder. Así se queda por presión y sin oxígeno queda su forma exacta de pez o animal. Así se hace un fósil. Para pasar eso necesita un montón de agua que trae capa de arena y tierra. Así, un montón de agua lleva capa de agua y cubre sobre los animales o plantas. ¿Me doy a entender? Así se quedaron muchos fósiles, millones de fósiles. En todas partes del mundo se encuentran millones de fósiles. En México también. Yo tengo algunos fósiles. Mire, aquí una gran prueba del diluvio. Aquí está un pez grande, ¿verdad? Y está tragando otro pez pequeño. ¿Qué quiere decir? Este pez todavía está vivo, ¿no? Está vivo, está tragando otro pez. De repente vino capa de tierra y se tapó. Así que se quedó un fósil. Para explicar estos fósiles,
debe de haber un enorme diluvio. Sin diluvio universal, como diluvio de Noé, no se puede explicar ni entender. ¿Cayeron el 20? ¿Sí? ¿Ya? ¿Entendieron? Leamos juntos. Allí fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Los demás hombres y animales murieron todos. ¿Qué pasó con el arca de Noé? El arca ya estaba flotando. Luego ya dejó de llover y con el tiempo ya se retiró el agua y nivel de agua ya se bajó y el enorme arca de Noé se quedó un lugar sobre montes de Ararat. Así dice. Moisés escuchó de Dios y escribió allí. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Moisés escribió qué fecha, dónde se quedó el arca. Exactamente. ¿Dónde? Sobre los montes de Ararat. ¿Dónde están los montes de Ararat? Turquía. Ahora existe mismo nombre, monte de Ararat. No ha sido cambiado nombre. En Turquía existe. Mide casi altura de Pico de Orizaba, 5.265 más o menos. Así hay dos montes, por eso los montes de Ararat dijo, monte grande y pequeño, dos montes de Ararat son. Y sobre monte grande, sobre 4.000 metros del nivel del mar, cumbre de monte Ararat, se quedó el arca. Así. Todo el año este monte se cubrió por nieve y por hielo. Se conservó bien durante miles de años. En nuestro tiempo ya se descubrió. Hubo mucha gente que fue en busca de arca y subió monte Ararat y vio todo. Ellos son testigos. Ellos escribieron muchos libros. Hay muchos libros, muchos informes. Ustedes pueden investigar más por internet. Hoy en día les da muchas informaciones, muchos informes. Pueden investigar más. Hay muchos videos, muchas pruebas. Arqueólogos chinos declaran haber descubierto el arca de Noé en el monte Ararat. Los chinos, el año 2017, ¿no? Muy cerca, ellos subieron y vieron el arca, entraron dentro del arca y trajeron muchas pruebas y salió en noticia española. Es una noticia de arca de Noé. Vamos a ver. Nos cambiamos de tema para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad. Aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento, los expertos declaran estar
un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Si no puede creer, váyanse por favor y suban al monte de Ararat y tomen foto, por favor. La enseñanza del diluvio de Noé, ¿qué nos enseña? Cuando uno no cree en Dios y desobedece, sigue pecando, habrá juicio. Hubo primero juicio al mundo en el tiempo de Noé, con agua. ¿Sí? La Biblia nos dice, hace 2000 años, el apóstol, gran apóstol Pedro de Jesús, él también profetizó. En el futuro habrá segundo juicio de Dios, más terrible, con el fuego. Entonces, uno se burla. ¿Cómo puede quemar con fuego y todos animales y hombres mueren? ¿Con gasolina? ¿Con gas? Se burla. Entonces, los peces del mar, ¿cómo pueden morir por fuego? Con el fuego, ¿cómo puede matar a los peces? Es mentira, no es posible, así dice. Es mentira. No saben, el fuego es bomba nuclear. Si bomba nuclear explota, sale viento, sale fuego fuerte y se quema edificio y árboles, se quema mucho. Lo más terrible es radiación, ¿sabe? Radiación. Cuando usted se va al hospital para estudio, toma rayo X, ¿no? Si sale poca cantidad de radiación, pero muy peligroso. Por eso ellos se cuidan mucho, ¿no? Los médicos también. Radiación es muy dañoso, ¿no? Daña mucho. Es muy terrible. Por radiación se deshace toda carne del hombre y de los peces también, de los animales. Con el fuego ya se destruye todo. Mueren todos, más horriblemente. Así, hace 2000 años, Pedro profetizó, nos advirtió allí. Veamos juntos. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Por misma palabra de Dios, habrá segundo juicio con el fuego. Hubo primero juicio con agua en el tiempo de Noé. Ya vimos pruebas, era cierto. Entonces, en el futuro habrá segundo juicio. Apóstol Pedro dijo, está guardado cielo y tierra y se queman todos, mueren todos. ¿Es posible o no? ¿No puede creer? Hasta el siglo XX, las personas leyeron misma palabra durante 1000 años. Y mucha gente ha leído esa palabra, pero sí, ellos creyeron, algunos, pero no pudieron entender bien como nosotros. Pero ahora nosotros podemos creer más claramente, podemos entender, sin duda, ¿verdad? Porque ya tenemos armas nucleares, ya se puede. ¿Qué les parece? La Biblia es la palabra de Dios.
Sofonías, hace 2600 años, profetizó. Destruiré, Dios habló por medio de él, por completo, todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Es gran advertencia de Dios. Dios castigará a los hombres, a los pecadores y hasta a los animales, hasta los peces del mar. ¿Cómo es posible? Los peces del mar no murieron en el tiempo de Noé, porque con agua Dios castigó. Pero en el futuro, está hablando del segundo juicio, con el fuego, hasta los peces del mar mueren todos. No habrá ninguna vida por bomba nuclear. Por eso nosotros tememos mucho, ¿no? Bomba nuclear, guerra nuclear. Así hubo estudio en película, ya se anunció. Cuando explota bomba nuclear, una persona le toca radiación, su carne deshace, solo quedan huesos, nada más. No tiene tiempo de caerse, está de pie, ¿verdad? De repente se deshace toda carne. Es radiación. Es tan horrible, ¿no? El planeta será destruido en pedazos en tan solo 30 minutos. Dentro de media hora, por bomba nuclear, la Tierra se acaba. Se termina todo. Todos mueren. Más de 40 países tienen bomba nuclear, hasta Corea del Sur. Corea del Norte. Nuestro hermano loco, ¿no? Tiene bomba nuclear. Si explota bomba nuclear aquí en Ciudad de México, todos mueren, ¿verdad? Hay alguien que puede vivir y baja sótano, puede sobrevivir. No, es imposible. Así. Ya tiene bomba nuclear, ¿sí? Radiación baja hasta sótano. La guerra nuclear, el fin del mundo, todo el mundo sabe eso. Pero está escrito hace 2000 años, o hace 2600 años. El poder de las armas nucleares es suficiente, puede destruir más de 100 veces la Tierra. No necesita 100 veces, solo una vez, ya se acaba. Pero tenemos demasiado. Por error, ¿puede explotar o no? Por error. Muy peligroso. Ahora, pues no os burléis para que se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Hace 2700 años, el profeta Isaías escuchó que Dios ya ha determinado que va a destruir toda la tierra, va a castigar otra vez. Si usted no recibe la salvación, será castigado. Verá la guerra nuclear, horrible. ¿Sí? Usted también podría morir así, horriblemente. Solamente en breve se deshace toda su carne, queda hueso.
horrible. Ya determinada destrucción. Dios decidió. ¿Quién puede detenerlo? Nadie. Ya está determinado, planeado. ¿Qué debemos hacer? Debemos buscar la solución. Debemos ser salvos, evitar ese juicio tan horrible. El único medio es recibir la salvación. Antes de que Dios castigue la tierra, los salvos, Dios los lleva. Deja en su reino, ¿no?, con seguridad. Luego castigará a los demás que rechazaron su salvación, su gracia. Entonces no se burle, no tome la palabra como una broma, por favor. Hay que temer a Dios, temer a la palabra de Dios. Ninguno, ¿no?, perezca por haber burlado de la palabra. Ninguno, por favor. Ahora vamos a aprender un poquito más de la historia de Israel. Es un pueblo muy especial. Porque Dios escogió un pueblo pequeño, chico, para que ellos testificaran que Dios existe y que todas las palabras de la Biblia son verdaderas. La historia de Israel está escrita en la Biblia. Su historia, cómo se cumple, se hace, según la palabra. Por eso ellos testifican a Dios, su poder, su existencia. Hay alguna iglesia, testigo de Jehová, ¿no? Los mexicanos también dicen, nosotros somos testigos de Jehová, nosotros somos atalayas, dicen. ¿Cómo que es testigo de Jehová? Los mexicanos no pueden ser testigos de Jehová, tampoco coreanos, ni ningún gentil puede ser testigo de Jehová, solamente los israelitas pueden ser. Isaías capítulo 43, ese capítulo está hablando Dios a los judíos nada más, no a cualquier persona. ¿Y los cristianos qué? Los cristianos no son testigos de Jehová, son testigos de Cristo, diferentes. Nosotros podemos ser testigos de Cristo Jesús, pero hay testigos de Dios que son judíos, diferentes. No se confundan, por favor. Tampoco ningún mexicano ni coreano puede ser testigo. Entonces, los testigos de Jehová, ¿no?, si cuando les visitan, tocan su puerta, pregunte a ellos, ¿de qué tribu de Israel es? ¿De Benjamín o de Judá, de Leví, de qué? Pregunte, por favor. ¿Por qué Dios los escogió como pueblo de Dios, como testigo de Jehová? Por medio de ellos nosotros conozcamos a Dios y creamos en Él y entendamos todo lo de Dios y recibir la salvación. Para nuestra salvación, Dios escogió un pueblo. Por medio de ellos, Dios muestra su poder, su plan, su secreto, su gloria. Así nos salva. Por medio de ellos, Dios escribió su palabra. Los judíos escribieron la Biblia para salvarnos, para nuestra salvación. Pero no es fácil ser testigo de Jehová. Es bandera de Israel. Aquí está México.
estamos aquí. Otro lado hay Corea del Sur, nuestro país. En avión, 15 horas debe de ir a Corea. En avión, 15 horas. Muy lejos, ¿no? Aquí en medio hay país Israel. Junto a Israel hay un mar, se llama el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo está aquí, junto a Israel. Mediterráneo, ¿qué significa? En medio de tierra, en medio de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí es lugar céntrico de la tierra, centro de la tierra. Aquí está. Dios los dejó a los israelitas, a sus testigos, en el centro de la tierra. Israel es centro de la tierra, también históricamente está centro de la historia humana. Por medio de ello, Dios muestra su existencia y poder y su gloria. Así Dios hace 4,000 años, 12,000 años antes de Cristo, escogió a un hombre, se llamaba Abraham. Así se empezó la historia de Israel. Abraham era padre de los israelitas. Con él Dios prometió 3 cosas: la tierra y una nación, y la tierra y bendición, 3 cosas. Así serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiere decir, todas las familias de la tierra son todas personas. Nosotros también estamos incluidos. Dios bendice a todas personas. Quiere decir, salva a todas personas. Para salvación de todo el mundo, Dios escogió a un hombre, Abraham, por medio de Israel. Jesucristo, nuestro Salvador, nació, vino a este mundo y nos salvó. Era plan de Dios. Por eso, si Abraham vivió en Caldeaor y pasó Harán y se fue a Canaán. Dios le dio 3 promesas. Nación Israel, por medio de él se hizo país Israel y le dio tierra de Canaán a Israel y bendición, prometió bendición a todas personas. Es salvación y vida eterna. Para nuestra salvación, Dios formó el pueblo de Israel. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Dios le dio otro nombre, le puso nombre Israel. Entonces el país Israel trajo el nombre de su abuelo Jacob. Jacob engendró a 12 hijos. Tuvo 12 hijos. Ellos eran los padres de 12 tribus realmente. Nosotros llamamos el pueblo de Israel. Ellos son judíos, hebreos y israelitas. Lo mismo. Llamamos a los judíos, a los israelitas y hebreos. Lo mismo. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Porque Dios escogió al pueblo de Israel tan chiquito, territorio es tan chiquito, como tamaño de Puebla, estado de Puebla. Y son pocos. Por eso aquí dice, insignificante ustedes. Porque Dios escogió al pueblo insignificante para demostrar su poder, su gloria. La historia de Israel es milagro. En la historia de Israel, Dios hizo
muchísimos milagros. Así, Él demostró su poder y gloria. ¿Sí? Para que nosotros conozcamos a Él y creamos en Él y seamos salvos. ¿Sí? Dios hizo todo, grandes milagros por medio de Israel. Mire, aquí México, país grande, los habitantes, población de México, ¿cuántos son habitantes? ¿Saben? Más de 120 millones. ¿Cuántos habitantes? 120 millones. No. Sí. Más de 120 millones. 126 millones, así dice. Mucho, ¿no? Muchísimo. Y territorio comparamos, México 96 y Israel 1. Así, casi territorio, tamaño de México casi 100 veces que Israel. Entonces, el país de Israel es muy chiquito, insignificante según la palabra, ¿verdad? Pero por medio de ellos, Dios hizo grandes milagros, mostró su poder. Pueblo muy chiquito. El propósito con él que eligió Dios al pueblo de Israel. Así, para que ellos fueran los testigos de Dios y escribieran la Biblia. Ellos escribieron la Biblia y ser ejemplo a los gentiles, nuestro ejemplo. Tenemos que saber su historia y aprender algo importante y recibir la salvación. Debemos aprender su obediencia para que Dios nos salve y recibamos la gran bendición. No debemos seguirlos para desobedecer, para ser castigados. Tenemos que aprender bien, ¿no? Y también por medio de Israel, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, vino a este mundo. No solamente salvar a Israel, para todos los hombres, para salvarnos también. ¿Sí? Con este propósito, Dios escogió el pueblo de Israel. Vamos a ver un video. Israel es el 100º país más pequeño del mundo y tiene alrededor de una milésima parte de la población mundial. Tiene solo 70 años, es más pequeño que Nueva Jersey, rodeado de enemigos, bajo constante amenaza de supervivencia y posee pocos recursos naturales. Y aún así, Israel es el único país en la historia que ha revivido una lengua muerta. Desde su fundación, Israel ha ganado el segundo mayor número de premios Nobel per cápita. Aunque el pueblo judío es solo el 0.2% de la población mundial, los judíos han recibido el 22% de los premios Nobel, lo que constituye un inexplicable 11.250% por encima de la probabilidad estadística. Israel es el único país que entró en el siglo XXI con una ganancia neta en su número de árboles, aún más notable, en un área que es principalmente desértica. Más del 90% de los hogares israelíes usan energía solar para calentar el agua, el porcentaje más alto de cualquier país. Las empresas israelíes están construyendo la instalación de producción de energía solar más grande del mundo. Israel opera la planta de desalinización más grande del mundo y es el país número 1 que proporciona agua utilizable del agua del mar. Las instituciones de investigación científica de Israel ocupan el tercer lugar en el mundo y ocupan el segundo puesto en ciencias espaciales. Israel lidera el mundo de patentes médicas y ha revolucionado la medicina moderna. Oramed está cambiando el paradigma terapéutico de la diabetes al administrar insulina en una pastilla. El exoesqueleto de Rewald permite caminar a los parapléjicos. Orcam permite a las personas ciegas ver virtualmente. Israel tiene más patentes registradas en Estados Unidos que Rusia, India y China juntas, que tienen 300 veces la población de Israel. Las innovaciones de Israel han mejorado nuestra forma de trabajar, imprimir, conducir, leer,
comer, beber, hablar, hacer ejercicios e incluso jugar. Israel es la única democracia liberal en el Medio Oriente y su tercer partido más grande es a menudo el Partido Árabe. Israel ha brindado ayuda humanitaria y servicios de rescate a más de 140 países, incluso algunos que se niegan a reconocerlo, como Siria y Líbano. Israel es el tercer país más educado del mundo, según la OCDE. Israel tiene el segundo mayor número de libros nuevos per cápita. Israel tiene la tercera tasa más alta de iniciativa empresarial entre las mujeres en el mundo. Y en 1969, Israel eligió a Golda Meir, la segunda mujer jefa de Estado en la historia moderna. En proporción a su población, Israel tiene la mayor cantidad de empresas nuevas, startups, de alta tecnología en el mundo. En números absolutos, Israel tiene más startups que cualquier otro país, excepto Estados Unidos y China. Israel es el único país cuya población ancestral regresó a su tierra natal después de 2000 años de exilio forzado. Hay 26 estados musulmanes oficiales en el mundo y 18 estados cristianos oficiales, pero solo hay un estado judío. Israel, un lugar pequeño, haciendo una gran diferencia. Israel es gran milagro de Dios. Vamos a aprender más mañana. ¿Sí? Hoy hasta aquí. ¿Qué les interesa? Bueno, no falte por favor mañana. Mañana lo más importante. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar con oración. Padre nuestro Dios misericordioso, te damos muchas gracias por habernos dado tu palabra. Señor, tú eres nuestro único Dios y nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Tú eres el gobernador de toda historia humana. Tú nos diste muchas pruebas y evidencias de tu palabra. Señor, cuídanos y ayúdanos para que podamos comprender bien tu palabra y seamos salvos, Señor. Lleva a todos aquí presentes a su casa con bien y guárdalos, cuídalos y tráelos todos, Señor, aquí en tu presencia para que puedan escuchar y aprender más tu palabra. Sean salvos, Señor. En el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén.